Les saludamos una vez más, regresamos con una emisión más de NR Noticias, el informativo de Ecuador y el mundo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios es de mucha importancia para todos nosotros. Además, seguirnos en nuestra nueva página en Facebook como NR Noticias Ecuador. Vamos a arrancar con las noticias correspondientes al día de hoy. Casualmente se cumplen 4 meses de la fuga de alias Fito. Se había dicho que había huido a Colombia, que de Colombia había pasado a Panamá y de Panamá había huido a México. En aquella oportunidad cuando su familia fue deportada desde Argentina a Ecuador, se decía que buscaba también ingresar a este país. Pero bueno, ¿qué se sabe 4 meses después? Recordemos que desde el 7 de enero del año 2024, el complejo penitenciario de Guayaquil, que albergaba hasta esa fecha a uno de los capos más peligrosos del país, fue intervenida por las fuerzas élites de la Policía Nacional y todo su contingente para buscar a uno de los reos que podría o pondría en jaque al flamante gobierno de Daniel Noboa, Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda terrorista Los Choneros. Ese día, el 7 de enero, el gobierno nacional dio la orden de ingresar a la cárcel y buscar a Fito, pero él ya no estaba, se había fugado. Incluso pese a que la alerta se dio en horas de la mañana, las autoridades tardaron alrededor de unas 15 horas para reconocer, sin dar mayores detalles, lo que el país ya sabía gracias a los noticiarios del país y fuentes extraoficiales, que alias Fito se había fugado y el sistema penitenciario y el gobierno recién se habían enterado. Es más, no había una fecha exacta de cuándo habría sido la fuga de alias Fito. Desde esa fecha, 7 de enero, hasta el 7 de mayo de este año, se cumplen entonces 4 meses de la fuga de alias Fito. Desde entonces, el gobierno nacional y el bloque de seguridad a cargo de su búsqueda no ha dado señales de conocer dónde se encuentra. Esto pese a que en reiteradas ocasiones el presidente Daniel Noboa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, han declarado ante la prensa estar cerca del prófugo o tener estructurada una búsqueda integral a nivel nacional. Primero se dijo que lo habían visto en Colombia. Había estado resguardándose en Colombia mientras movilizaba a su familia hacia Argentina. Una vez su familia fue deportada de Argentina a Ecuador, pues se dice que todo indica que alias Fito se habría movido hacia Panamá. En Panamá habría durado unos días y luego habría ido a México, donde presuntamente se esconde, donde presuntamente es refugiado y está protegido por varias bandas mexicanas que tienen injerencia y que operan aquí en el Ecuador. Algo que aún no se traduce en una recaptura, por ejemplo, ¿cuándo y cómo lo hizo? Pues no se tiene un detalle exacto de cómo se pudo haber dado esta fuga. Poco se sabe, pues las autoridades no dieron detalles en aquella rueda de prensa fugaz que se organizó luego de que el Consejo de Seguridad se reuniera en fue una reunión rápida de emergencia, de última hora. La policía en conjunto con las Fuerzas Armadas se percató de la no presencia del interno que prevalecía en ese centro de rehabilitación social, dijo el comandante de la policía César Zapata. Desde esa fecha en adelante varios hechos relevantes han transcurrido en Ecuador. El 19 de enero, por ejemplo, de este año, tras la expulsión de los familiares del narco Adolfo Macías, alias Fito, desde Argentina a Ecuador, la ministra de Seguridad no dudó en informar a los criminales, terroristas, delincuentes que intenten ingresar a ese país. La Argentina será un terreno hostil para los narcotraficantes. No seremos un narcopaís, ni guardia de delincuentes ni de sus familiares, dijo entonces la ministra de Seguridad del gobierno, Patricia Bullrich, ministra de la Argentina. El 23 de enero, unos días después, después de su fuga y de la expulsión de la familia de Fito en Argentina, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas declaró estar cada vez más cerca de encontrarlo y seguramente alias Fito lo está sintiendo, dijo en una rueda de prensa conjunta el comandante de la policía César Zapata. Es que hubo información en esos días de que podría estar en Colombia, de que de Colombia fue visto en Panamá, que de Panamá habría ido a México. El 15 de abril, el mandatario Daniel Noboa señaló que alias Fito no es el objetivo principal de la lucha de su gobierno contra el crimen.
Es más, en declaraciones anteriores calificó a alias Fito como un delincuente más, al referir que el líder de los choneros no es igual al narcotraficante extinto Pablo Escobar. No se trata de una sola persona. Ese es el error. Si nos enfocamos en una persona en lugar de destruir toda la estructura, ahí es cuando tendremos éxito, sostuvo el presidente Daniel Noboa. Además, sostuvo Noboa, tras la fuga del criminal en Ecuador, se registró una ola de disturbios, movimientos inusuales y alteraciones en los menos de 6 cárceles del país, en un escenario que llevó al gobierno de Daniel Noboa a decretar el primer estado de excepción a nivel nacional, para que las fuerzas militares puedan ingresar al sistema penitenciario a retomar el orden, pues ahí al menos una docena de agentes penitenciarios habían sido secuestrados por los reos. Esa es nuestra primera información correspondiente a la fecha de hoy. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Son de mucha importancia. Vamos a otra noticia interesante en este día. Tiene que ver con la asambleísta Mónica Palacios de Revolución Ciudadana. Dice que es la primera víctima del acuerdo que hubo entre Cronfle y Noboa. Cronfle, el presidente de la Asamblea Nacional. Dice Mónica Palacios, un acto más de violencia política tras ser suspendida por el Consejo de Administración Legislativa CAL. La asambleísta del correísmo Mónica Palacios atribuyó la sanción a un acuerdo previo entre el presidente Daniel Noboa y el titular de la Asamblea Nacional Henry Cronfle. El 6 de mayo, este 6 de mayo de este año, el Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió sancionar a Palacios con una suspensión sin remuneración por 60 días. Es decir, se tiene que ir a su casa y no va a recibir sueldo durante estos 2 meses. El máximo órgano administrativo del Legislativo trató una denuncia por acoso laboral presentada por un servidor parlamentario. Al igual que reaccionó el bloque correísta, la asambleísta Palacios atribuyó su sanción a un acuerdo previo entre el primer mandatario y el titular de la Asamblea Nacional Henry Cronfle. El acuerdo político ha cobrado vida y hoy soy la primera víctima política, señaló la legisladora Mónica Palacios. Según Palacios, el oficialismo utilizó a un funcionario legislativo para denunciarme por supuesto acoso laboral. Pese a que nunca trabajé, contacté o conocí a dicho servidor público, quien ocupó el puesto de asistente de la asambleísta de ADN Valentina Centeno. De acuerdo a los hechos narrados por Mónica Palacios, el pasado 14 de diciembre del año anterior, fue agredida por dicho funcionario público al intentar arrebatarme de manera abrupta y violenta el micrófono. Esto sucedió en la sesión número 005 de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Tras el incidente, según acotó Palacios, Dirección del Talento Humano de la Asamblea determinó una sanción contra dicho servidor por agresión. Sin embargo, el 9 de marzo de este año presentó la denuncia por acoso laboral que sustanció el CAL y terminó en la sanción de la legisladora correísta. Esa leguleyada habría sido planificada por Noboa, acatada por Cronfle y legitimada por los miembros del CAL, con el apoyo acucioso de la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno. Acusó Palacios y dijo que con esa canallada no silenciarán mi compromiso con el pueblo ecuatoriano. Vamos a ver en qué termina todo esto. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla. Es de mucha importancia que sigan y se queden con nosotros. Nos despedimos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.